Que Argentina está en crisis no es ningún descubrimiento, que el caos económico bordea la vida de los argentinos en forma prácticamente diaria ya es un hecho, al punto que hoy por hoy ya Argentina es sinónimo de caos. Una inflación de 3 dígitos, un déficit fiscal del orden del 4% del PBI, sin posibilidad de financiamiento, muy limitada posibilidad de financiamiento externo, una deuda como porcentaje del producto del orden del 80%, 50% como porcentaje del producto denominada en moneda extranjera, pero sobre todo en un contexto de una economía que no crece, cuyo producto per cápita no ha evolucionado prácticamente en lo que va de este siglo, hacen que, aun cuando no sean los peores números macroeconómicos que se hayan visto en la historia, de todas maneras la situación está muy cerca de ser inmanejable. Algunos de los candidatos a la próxima elección en Argentina han hablado del problema del déficit fiscal y la necesidad de corregir el déficit fiscal, pero ese es un problema que llamaríamos un problema de flujo. Argentina tiene además, y antes que este problema de flujo, un problema muy serio de stock. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues básicamente a la inexistencia de reservas internacionales como respaldo del dinero en circulación existente. Lo cual, en buen romance, significa que la moneda argentina en los hechos no vale nada. Eso ya es hoy una situación de superávit fiscal, en todo caso generaría una promesa o una esperanza de que ese problema se corrija en el futuro. Cuando eso a uno le agrega una situación de déficit fiscal, la situación no hace más que empeorar. Cuando a los activos de reserva del Banco Central de Argentina se le restan sus obligaciones con organismos internacionales, que aquí no es solamente el Fondo Monetario, sino organismos con los que se han contratado operaciones de swap, como el Banco de China o el Banco de Pagos Internacionales, aquí las reservas netas quedan en el orden de los 4.000 millones de dólares, y cuando se restan, a eso se le restan obligaciones domésticas, fundamentalmente con el sistema bancario, o sea, depósitos en dólares del sistema bancario en el Banco Central, u otras deudas en moneda extranjera del Banco Central a nivel local, o incluso agregando además también el crédito del sector bancario al sector público argentino fuera del Banco Central en moneda extranjera. Uno deduce todos estos ítems y queda con un saldo negativo del orden de los 21.000 millones de dólares. ¿Por qué uno deduce de estas cuentas, de estas reservas internacionales netas del Banco Central, deudas de todo el sector público con el sistema bancario? Bueno, porque básicamente el sistema bancario funciona a corto plazo y por lo tanto, si el sector público, incluido el Banco Central, no honra esos compromisos con el sistema bancario, básicamente lo que hace es exponer a la intermediación financiera en Argentina a una situación de quiebre. O sea que para empezar a arreglar las cosas, si Argentina quisiera mantener además en condición de solvencia su sistema bancario, necesitaría para arrancar algo más de 20.000 millones de dólares, y esto no se licúa con una inflación o con una devaluación porque son dólares. O sea, ya estamos hablando aquí de obligaciones denominadas en moneda extranjera. La única forma de reducirlas es con alguna reestructura, pero que eventualmente afectaría el patrimonio del sistema bancario, y ni qué decir de la posible, de la obvia resistencia que también generaría a nivel de organismos internacionales. O sea, solo la parte de instrumentos con el sector privado, que en este contexto todavía estamos hablando de una porción menor, sería la que podría ser afectada por este tema. A estos poco más de 20.000 millones de dólares se ha sumado en este año 2023 otro problema en Argentina, que es el crédito a sus proveedores del exterior por parte de los importadores argentinos. Esto ya sea empresas de importación propiamente dicha,
o del sector industrial que importan insumos para su actividad productiva. Esa deuda con proveedores por importaciones ha alcanzado en Argentina un récord histórico de 36.000 millones de dólares a julio de este año, prácticamente duplicándose respecto de los niveles de diciembre de 2022. Digamos que no tenemos que conseguir financiamiento por esos 36.000 millones de dólares, pero por lo menos por los 18.000 millones de dólares en los que se incrementó la deuda del gobierno con los importadores para la entrega de divisas para poder cumplir con sus obligaciones en el exterior, o sea, por lo menos lo que corresponde al incremento de 2023 debería estar también incluido en esta suma. Si uno suma esos 16.000 millones de dólares a los poco más de 21.000 millones de dólares que estábamos mencionando hace un momento, estamos en unos 37.000 millones de dólares, casi 40.000 millones de dólares, que necesitaría Argentina de algún financiador benévolo en el mundo como para simplemente nivelar lo que es su situación de activos menos pasivos en moneda extranjera. ¿Es posible conseguir a ese financiador benévolo? Parece que en las circunstancias actuales de Argentina no, a menos que la elección genere un shock de confianza mayúsculo, cosa que por el momento no está generando. Con lo cual esos 40.000 millones hay que conseguirlos a la fuerza. Con los organismos internacionales es difícil, pero en todo caso uno puede pensar en renegociaciones que incluso llegarían a nivel político con el caso de China, en lo que tiene que ver con las líneas de swaps. Y bueno, ni que hablar con el Fondo Monetario Internacional. Con los bancos es una cuestión más complicada porque entra en juego la liquidez y la solvencia del sistema bancario. Y con los proveedores por importaciones, ni que hablar que el propio funcionamiento de la economía argentina está en juego en el caso de un default a este tipo de empresas. En algunos casos se ha solucionado cuando son empresas vinculadas como una suerte de capitalización de parte del proveedor del exterior, algo que en el Banco Central de Argentina han contabilizado en su balance de pagos como inversión extranjera directa, lo cual en este contexto es un eufemismo, pero ciertamente no es una cuestión sostenible en el tiempo. O sea que no solamente está en juego el crédito de Argentina, sino además su propio potencial de crecimiento en el corto plazo. Y aún llegando a este cero, después tenemos una masa de pesos en circulación que, como dijimos hace un momento, o sea, si su respaldo en activos del gobierno es nulo, basta que los argentinos dejen de decir necesito pesos y directamente empiecen a buscar otro medio de cambio para sus transacciones o sus ahorros para que directamente el peso argentino desaparezca y no haya forma para el Banco Central argentino de retirar los pesos de circulación. Por eso, como decíamos hace un momento, técnicamente la moneda argentina no vale nada. No vale los 350, 360 pesos del tipo de cambio oficial, no vale los 800 pesos del paralelo, no vale 1.000, no vale nada. Para que valga algo, a esos 40.000 millones de dólares que estábamos requiriendo de financiamiento para nivelar el problema de stock, le tenemos que agregar algún monto adicional, o sea que ya es definitivamente pedir demasiado a la buena voluntad de nuestros acreedores. ¿Cuánto más? Bueno, rescatar lo que sería la base monetaria más las LELIQs, o sea, respaldar la base monetaria más las LELIQs, con algún nivel de reservas en contrapartida, evidentemente depende de qué tipo de cambio estemos dispuestos a pagar. Al tipo de cambio oficial estamos hablando de 85.000 millones de dólares más de los que ya estábamos diciendo, cosa prácticamente imposible. A un tipo de cambio de 800 son 37.000 millones de dólares más, lo cual nos lleva la cuenta al orden de los 80.000 millones de dólares, que sería lo que Argentina estaría necesitando para por lo menos resolver su problema de stock al tipo de cambio que hoy es el paralelo, cosa que también consideramos
básicamente imposible. A un tipo de cambio de 1.000, estamos hablando de 29.000 millones de dólares más, sumados a aquellos 40.000 millones, lo cual lleva a la cuenta 70.000. Y en fin, o sea, imaginen ustedes el tipo de cambio que quieran tener, pero realmente es una cuenta que ni aún a un tipo de cambio de 2.000 baja de los 60.000 millones de dólares. Hay quien dice, no, hay 80.000 millones de dólares que el gobierno le debe al Banco Central, que están expresados en títulos no negociables y que eventualmente colocándolos a mercado podrían ser unos 20 y pico mil, 30.000 millones de dólares que ayudarían, digamos, a financiar lo que podría ser una transición o hacia la dolarización en el caso de Milei o hacia a un equilibrio más manejable en alguna otra propuesta más gradual, pero en esencia, a lo que es hoy el costo de la deuda argentina, eso significa básicamente sacar al mercado un endeudamiento de que si uno hace el ajuste, digamos, de emitir un bono de 80, 90 mil millones de dólares recibiendo el 30% del valor facial, digamos que a 20 años, como con muy buena suerte, eso da una tasa, eso es como colocar deuda a una tasa de retorno del 25% anual, o sea, básicamente la única salida de Argentina, es decir, que la única salida de Argentina es tomar deuda a tasas que son prácticamente impagables. O sea que esta no es, de hecho, una solución de fondo a este problema de stock que estamos mencionando. Por lo tanto, con dolarización o sin ella, Argentina se encamina a un final de toda esta situación que sin duda va a ser verdaderamente complicado. Salvo un shock de confianza que permita constituir algún tipo de financiamiento basado en recursos naturales de Argentina, como las explotaciones de vaca muerta, explotaciones de litio y algún otro elemento que pueda estar generando a la Argentina ingresos en los próximos años, que serían como una suerte de privatización y que requerirían, además de suerte, además de extremada confianza por parte del potencial inversión, también un apoyo político que ha sido difícil de encontrar en Argentina en todos estos años, aun cuando hubiera esa extraordinaria combinación de astros. De todas maneras, es inevitable que Argentina vaya a una situación de profundo caos económico en el año 2024, del cual, dependiendo de los fundamentos que establezca el nuevo gobierno, si dura, en esa situación, tendremos a partir de allí un futuro de reconstrucción o un futuro más incierto todavía.